A inicios de los años 1600, un grupo de teólogos se levantó y se opuso contra las enseñanzas de la Iglesia reformada en los Países Bajos. Este grupo de teólogos se les llamó los remónstratas. En aquel entonces, la Iglesia de los Países Bajos había adoptado la teología reformada y al escuchar a este grupo de teólogos enseñar lo contrario, lo que hizo la Iglesia fue convocó un sínodo. Y el sínodo le dijo a los remónstratas, vengan, asistan, para que puedan decir cuáles son sus posturas. Los remonstrantes asistieron al sínodo y llevaron sus famosas opiniones, las cuales fueron 5 puntos en los cuales ellos hablaban en contra de la doctrina de la predestinación. Por otra parte, la Iglesia reformada le pidió a los teólogos reformados de los Países Bajos y de otras iglesias reformadas en Europa que asistieran también al sínodo y que defendieran la teología reformada. Así estos teólogos también asistieron al sínodo y también ellos presentaron un documento con 5 puntos para contrarrestar los otros 5 puntos. Este sínodo se llevó a cabo en la ciudad de Dordrecht en 1618, duró un año. Al año siguiente, el sínodo despidió a los remonstrantes y estableció los puntos de la teología reformada como los cánones de Dort, un documento oficial de la Iglesia reformada, no solamente de los Países Bajos, sino de todo el mundo. Todo el mundo. Y esos cánones de Dort, que son 5 puntos, años después se les empezó a llamar comúnmente como los 5 puntos calvinistas. Estos 5 puntos calvinistas los vamos a estar estudiando a lo largo de estas próximas semanas y el primero de ellos lo vamos a ver esta mañana. El primero de los 5 puntos calvinistas se le llama depravación total. Ese es el primero de los 5 puntos calvinistas. Voy a leer Romanos capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo número 18. Pablo pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a no judíos que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se convirtieron en inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz. Y fíjense bien el 18. No hay temor de Dios delante de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? En el contexto literal de nuestro texto, Pablo acaba de decir que los judíos han sido privilegiados de entre todas las demás naciones. Ellos tuvieron, por ejemplo, la señal visible del pacto, que fue la circuncisión. Pero también a los judíos se les dio la misma palabra de Dios. A ninguna otra nación se les dio más que a ellos. Ellos eran privilegiados entre todas las demás naciones. Y Pablo, como judío, pregunta a los judíos, entonces, teniendo estos privilegios, ¿somos mejores los judíos que todos los demás? Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde, en ninguna manera. Todos estamos bajo pecado, judíos, franceses, italianos, mexicanos, todos somos pecadores. ¿Y qué dice Pablo?
no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Ahora, todos los cristianos, todos estamos de acuerdo en este punto. Todos somos pecadores. Lo que marca la diferencia entre la iglesia reformada y todos los demás cristianos es lo siguiente, es la profundidad y el alcance del pecado. Porque hay algunos cristianos que dicen que el pecado solamente está de manera externa, hay otros que dicen que es de manera parcial, pero nosotros como iglesia reformada creemos que no es así. La profundidad y el alcance del pecado en el ser humano es tan grave que la naturaleza del ser humano es una naturaleza pecadora. No somos pecadores solamente con nuestras manos o con nuestros ojos o con nuestra mente, no. Toda la naturaleza del ser humano es una naturaleza pecadora. Nuestro corazón constantemente está pensando en hacer el mal, que no solamente planificamos hacer cosas malas, sino que también nos deleitamos en hacer cosas malas. La Confesión de Fe de Westminster en el artículo número 6, hablando en cuanto al pecado, dice lo siguiente: el ser humano está en la situación que estamos totalmente inhabilitados para hacer el bien, pero al mismo tiempo estamos totalmente inclinados en hacer el mal. No solamente no podemos hacer cosas buenas, sino que lo único que hacemos son cosas malas. El pastor R.C. Sproul decía, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, depravación total quiere decir que el pecado nos dañó totalmente, pero no quiere decir que somos lo más malo que podemos llegar a ser. Hay un dicho entre distintos teólogos que dice, Hitler, siendo tan perverso como fue, ni siquiera él se atrevió a matar a su propia madre. La gracia de Dios está sobre la humanidad, que lo que hace la gracia de Dios impide que los seres humanos lleguemos a ser lo más malo que podemos llegar a ser. Imagínense que un día Dios retirara su gracia sobre los seres humanos y pudiésemos llegar a ser a ese límite de lo más malo y lo más perverso, toda la humanidad. En aquel día, la humanidad se destruiría unos a otros y no duraríamos ni meses, quizás ni semanas. Pero por la gracia de Dios no somos lo más malo que podamos llegar a ser. Eso no es depravación total. No somos lo más malo que podemos llegar a ser, sino que el pecado nos dañó totalmente. Ahora, quizá alguien podrá objetar, el texto dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno solo. Quizá alguien podrá decir, yo conozco personas buenas que hacen cosas buenas. Yo creo que todos aquí conocemos personas buenas que hacen cosas buenas. Tenemos el ejemplo de los padres que se sacrifican en el trabajo y hacen de todo por alimentar a su esposa y a sus hijos porque los aman y decimos, es un buen esposo, es un buen padre. ¿Cómo respondemos ante aquellos que objetan que sí hay quien haga lo bueno? ¿Cómo respondemos ante este punto? De la siguiente manera, hay que tener bien claro y definir qué es la palabra bueno. La Biblia dice que el único bueno, ¿quién es? Dios. Y si Él es el único bueno, entonces Él es el único que conoce el estándar de lo que es bueno. Y por cuanto Él es el único que conoce el estándar de lo que es bueno, Él sí puede llamar a las cosas y a las personas buenas.
Pero recordemos, nosotros vemos las acciones buenas de manera externa, pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra dice que Él pesa el corazón de todos los seres humanos. Es decir, Dios no solamente ve las acciones de manera externa, Él ve las intenciones. Y cuando vemos a un papá que se sacrifica por su esposa y por sus hijos, y nosotros decimos que es algo bueno, lo que ve Dios es que Él hace eso, sí, por amor a su esposa y por amor a sus hijos, pero lo que Dios quiere de todas las cosas que hagamos es que la intención por encima de todo sea que Dios sea glorificado, que Dios sea honrado, que Dios sea exaltado. Y ahí es donde encontramos que nadie, por más bueno que parezca externamente, nadie lo hace internamente. ¿Qué dice nuestro texto? No hay quien busque a Dios. No hay. ¿Qué dice la palabra de Dios? El primer y gran mandamiento de todos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no solamente un día de tu vida, todos los días, todos los segundos. ¿Alguien aquí se ha puesto a prueba y ha dicho, sentado, Señor, me voy a proponer amarte con todos mis pensamientos, con todos mis deseos, con todo lo que soy? Yo lo he hecho, y no sé ustedes, pero yo no duro ni 3 segundos haciéndolo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es tal que el pecado llegó tan profundo que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno solo bueno. Sigue diciendo el texto, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hace algunos días fuimos a comer a un restaurante que nunca habíamos ido. Había una promoción, algunos de ustedes estaban ahí y son testigos, de chilaquiles y te regalaban un capuchino. Y la promoción suena de perlas. Y los chilaquiles tú podías escoger entre distintos guisos, pollo, huevo y carne asada. Entonces ya algunos comenzaron a pedir. Cuando la mesera llegó conmigo, yo dije, pues yo también quiero la promoción y de guarnición quiero carne asada. Y la mesera me respondió, lo lamento, pero de entre todos los guisos, todos entran en la promoción menos la carne asada. Y yo me empecé a reír y yo dije, qué coincidencia, ¿no? De entre todos, exactamente eso. Entonces, no me pareció, obviamente, ¿verdad? Me pareció una regla sin sentido. Y ya después dije a la mesera, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. No me des la promoción. Véndeme los chilaquiles en su precio regular, ¿sí? Pero quiero con carne asada. Y la mesera me respondió, no puedo hacer eso. Yo le pregunté, ¿cómo que no puedes hacer? Me dijo, no te puedo vender los chilaquiles a menos que sea con promoción. Y yo le pregunté, pero si ahí tienes dicho en el menú que hay la carne asada, pero no se puede escoger la carne asada, ¿para qué la agregas en el menú? Y me dice, la mesera, no se puede vender así. Y yo dije, es que no tiene sentido esta regla, ¿verdad? Y ya me empecé a reír y ya dije, ¿sabes qué? Tráeme una hamburguesa. ¿Qué quedó al descubierto con mi actitud ahí? ¿Qué dice el texto? Su boca está llena de maldición. Yo no maldije a esta persona, pero también dice, y de amargura. Con esas palabras, con esa risa, yo demostré mi boca llena de amargura. ¿Qué tanto me costaba decir, no te preocupes, tú no pones las reglas, es el dueño, tráeme otra cosa? Pero no, quedó al descubierto que mi naturaleza es totalmente corrupta por el pecado.
No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque nuestra esencia está totalmente contaminada. Ahora, aquí en este punto quiero hablar un poco acerca de la doctrina del pecado. ¿Por qué? Porque aunque todos somos pecadores y pecamos, tendemos a pensar que todos nuestros pecados son igual de graves. Y esto no es verdad. Todos somos pecadores y pecamos, sin embargo, no todos nuestros pecados son igualmente de graves. Y en este punto quiero poner de ejemplo una de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, que hasta el día de hoy ellos siguen enseñando que el pecado se divide en dos grupos. Uno de ellos es el pecado mortal y el otro es el pecado venial. ¿Qué dice la Iglesia Católica Romana en cuanto a esto? Ellos dicen, hay pecados tan horrendos, tan espantosos, como por ejemplo el asesinato, el adulterio. Ellos dicen, estos son pecados mortales, no porque matan a la persona en sí misma, sino porque matan la gracia de Dios sobre ellos. Y hay una disciplina para este tipo de pecados. Pero también la Iglesia Católica Romana dice, hay otros pecados que son más pequeños. Por ejemplo, cuando tu mamá te mandaba a comprar tortillas y tú te quedabas con el cambio. Ellos dicen, estos no matan la gracia de Dios, pero sí perjudica su relación con el Señor. Y hay otros castigos para esto. ¿Cuáles son los famosos castigos para estos pecados? Aviéntate 10 Padres Nuestros. Porque no todos son iguales. ¿Qué piensa la Iglesia reformada en cuanto a esto? El reformador Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, dice lo siguiente: no hay pecado tan pequeño que no atente contra la autoridad de Dios. Es decir, tanto estos pecados como estos, por más pequeños que sean, merecen ser castigados una eternidad en el infierno. Todos. Pero Juan Calvino sigue escribiendo, aunque todos son dignos del infierno, no todos tienen la misma gravedad. Y esto lo vemos en la Biblia, pero también en la vida cotidiana. Si ustedes lo recuerdan, en la ley de Moisés, para aquellos que mataban a sangre fría a otra persona, ¿cuál era el castigo? La muerte. Pero cuando alguien mataba a una persona por accidente, el castigo no era la muerte. ¿Cuál era el castigo? Lo exiliaban. Habían castigos distintos para pecados distintos. Hoy en día, por ejemplo, lo vemos en sentido común. Si mi hija se le revela a su mamá y le contesta y le habla feo, yo no la voy a regañar de la misma manera a que si ella tenía que tender su cama a la 1 de la tarde y la atiende a la 1:30. Ambos son castigos, pero la gravedad del castigo es distinto porque la gravedad del pecado es distinto. Y quien enseña muy bien sobre esto es nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, cuando habla de la ley, y Él dice algo. Oyeron que fue dicho, no matarás. Cualquiera que mate será llevado a juicio. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo les digo, cualquiera que diga tonto a su hermano será igualmente llevado a juicio. Y durante años los cristianos han pensado que si tú dices tonto a alguien más, es como si lo estuvieras asesinando. Jesús nunca enseñó eso. Él nunca dijo que la gravedad de ofender a un hermano y matarlo sea lo mismo. No dijo eso. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Voy a poner un ejemplo que la verdad es difícil de explicar, pero confío en el Señor que todos podamos entender. Supongamos que entre el pizarrón y el púlpito es un espacio, y a este espacio le vamos a llamar el pecado del asesinato. Comienza el pecado desde aquí, que es blanco, vamos a ponerle una flecha hacia acá,
y termina en el púlpito, que es oscuro, en la culminación del asesinato. Es un espacio, es un terreno, pero es el pecado del asesinato. Lo que Jesús está enseñando es que en este espacio, en este espectro del pecado llamado asesinato, entra el ofender o decir tonto a alguien más. Entra en el mismo espacio, pero no quiere decir que es la misma gravedad que llevar a cabo el asesinato en sí. Llamarle tonto es el inicio. Si uno sigue por ese camino, empieza a ofenderlo con palabras, después va a violentarlo psicológicamente, después va a violentarlo físicamente y si ese pecado sigue creciendo, va a culminarse en asesinato. Entran en el mismo espectro, aunque no es la misma gravedad. Tanto ofender como matar merecen ser castigados en el infierno, pero la gravedad no es la misma. Supongamos que tú vas al departamento del gobierno para levantar una denuncia, tú llegas con los oficiales y les dices, quiero levantar una denuncia por asesinato. Se van a asustar y te van a preguntar, ¿qué pasó? Imagina que tú les digas, lo que pasa es que mi jefe en el trabajo me dijo que no sirvo para nada. ¿Qué van a hacer los que te escuchen? Se van a reír. Porque en sentido común entendemos que llamar tonto a alguien no es asesinarlo. Sin embargo, sienten el mismo espectro que si uno sigue por ese camino, va a llegar hasta el punto de asesinar. Ambos merecen ir al infierno si no se arrepienten, pero estos van a sufrir de una manera y estos van a sufrir de otra. ¿Y qué sigue diciendo Jesús? ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Cualquiera que piense en un hombre o en una mujer para codiciarlo, también será llevado a juicio. ¿Y qué han pensado los cristianos hasta el día de hoy? Que si ya codició a una mujer o un hombre en su corazón, ya adulteró. Y Jesús tampoco enseñó eso. Vamos a poner el mismo ilustración. El espacio entre el pizarrón y el púlpito es un espectro, es un pecado llamado el adulterio, en el que el punto culminante es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja. Pero dice Jesús, en ese espacio, ¿cómo se comienza? Con la codicia. ¿Qué sigue de la codicia? Si uno continúa por ese camino, empiezan a verse escondidas. Empiezan a mandarse mensajes, empiezan a agarrarse de la mano, empiezan a darse un beso. Pero por más fuerte que eso sea, los mensajes, ni agarrarse de las manos, ni siquiera el beso, no es adulterio. El adulterio es cuando se completa el pecado, que es relaciones sexuales. Ambos, desde la codicia, los mensajes, hasta las relaciones sexuales, si no se arrepienten, van a pagar en el infierno. Pero la disciplina para estos es muy distinta a la disciplina para este otro. Por eso nosotros creemos, como Iglesia Reformada, que si de manera natural regañamos a las personas por unas cosas de manera leve y otros de manera más grave, Dios es igual a todos aquellos que manda al infierno. Todos van a sufrir, pero de una manera que no conocemos, no van a sufrir de la misma manera. ¿Por qué? Porque habrá algunos adolescentes en el infierno que fueron rebeldes en la escuela, pero en el infierno también habrá asesinos que mataron a sangre fría a bebés inocentes, a mujeres. Y aunque los dos van a sufrir, no van a sufrir de la misma manera. ¿Por qué es importante entender esto? Por lo siguiente, porque hay cristianos que puedan decir, yo ya la libré, no he matado a nadie, pero ¿qué tal el decirle tonto a alguien? ¿Qué tal el ofender a alguien? ¿Qué tal el reírse de alguien? Entra en el mismo espacio del pecado que el asesinato y merece ser pagado con el infierno. Es importante entender esto, porque tal es
la profundidad y el alcance del pecado, que no solamente somos pecadores, sino que hemos transgredido los 10 mandamientos. Y llegamos a una pregunta: ¿cómo entonces? Si tal es la situación del ser humano, ¿cómo entonces podemos ser salvos? ¿Cómo? Y la respuesta son dos cosas. Si nuestra naturaleza es pecaminosa, en primer lugar, escúcheme bien, necesitamos nacer de nuevo. Y en segundo lugar, como nosotros no buscamos a Dios, no queremos nada con Dios, necesitamos que alguien externo a nosotros venga y nos salve. Y es ahí donde entra Dios. Porque Dios en su plan decidió salvarnos. Fue enviado el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. ¿Por qué fue enviado el Espíritu Santo? Porque la obra del Espíritu Santo es precisamente regenerarnos, es hacernos nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos da otra naturaleza y con la nueva naturaleza el ser humano ahora sí puede buscar a Dios, rogar ayuda, pedir por su salvación. Y es por eso que Jesús fue enviado. Estamos hablando de las consecuencias del pecado. Merecíamos la ira de Dios. Pero Jesús vino para que en lugar de que la ira de Dios fuera derramada sobre ti, fue derramada sobre Él en la cruz del Calvario. Y no solamente vino para morir por nuestros pecados, sino que como ser humano, Él nunca transgredió ninguno de los mandamientos, ni siquiera de inicio y ni siquiera de final. Y por cuanto Él se obedeció a Dios y cumplió los mandamientos, es el único justo y es el único que puede justificarnos. ¿Por qué tiene que ser así? Para que al final del día ningún ser humano pueda decir: lo logré, hice lo que tuve que hacer para ser salvos. No, para que al final del día podamos decir: yo no hice absolutamente nada, todo lo hizo Dios. Por lo tanto, el ser humano no merece nada de gloria, y quien merece toda la gloria es Dios. Para terminar, una pregunta. Sabemos que no todos son salvos. Sabemos que no todos se arrepienten de sus pecados, solamente aquellos a los cuales Dios envía su Espíritu Santo. La pregunta es: de entre todos esos que sí son salvos, ¿por qué Dios escogió a unos y a otros? ¿Por qué Dios escogió a unos y a otros no? Y esa pregunta la vamos a responder la siguiente semana.